da muchísimo gusto que me hayas permitido el poder entrevistarte. La verdad es que estoy muy contenta y además porque también esto de las entrevistas creo que puede aportar mucho a las personas el hecho de que conozcan tu historia, tu vida, de alguna forma también lo que haces y pues el, sobre todo tu pasión por el yoga. Yo creo que eso es lo más importante, porque a simple vista se nota que lo disfrutas mucho, que te encanta y pues vamos a empezar. Muy Entonces, bien. afortunadamente, pues ahorita la necesidad del yoga es algo que yo creo que viene a ser parte de nuestras vidas, sobre todo por la situación en la que nos encontramos por esta pandemia, pero es algo maravilloso y que queremos transmitir a todas las personas, ¿no? Entonces, Lupita es una maestra de inglés principalmente, que ya lleva casi 20 años en esta área y desde el 2017 se certificó como maestra de Hatha Yoga, Vinyasa e inversiones. Además, en el 2019 fundó Yoga Karuna Studio y actualmente está estudiando un diplomado en Ayurveda. Entonces, Lupita, de verdad que me da muchísimo gusto que estemos aquí. Y a mí me gustaría que pues tú nos platiques un poco más el por qué decidiste ser instructora de yoga y cómo es que ha sido tu acercamiento a esta disciplina. Ay, pues muchas gracias primero, Jazz, por la invitación. La verdad es que me da mucho gusto. Pues no la parte de hablar de mí, me gusta por la parte de ayudar a otras personas a integrarse al yoga, pero pues por compartir, ¿no? La experiencia de lo que ha sido mi camino y en este andar del yoga. Entonces, bueno, Claro. la primera, esta pregunta es muy compleja y muy larga, pero trataré de hacerla lo más corto posible. Y pues sencillamente yo nunca pensé que llegaría a este punto en el que daría clases de yoga. Hace 6 años, sí, aproximadamente 6 años, por cuestiones terapéuticas, yo estaba pasando por una depresión severa que me llevó pues a preguntarme el porqué de mi existencia, qué hacía. Y cabe mencionar que en ese punto de mi vida todo funcionaba magníficamente. O sea, todo el mundo me decía, es que no es posible que estés pasando por esto si tú volteas a ver tu realidad y es muy buena. Y personas que nos estén escuchando, que estén padeciendo una depresión, saben que a pesar de que la vida puede verse muy bien, pues tú en tu ser sientes que algo no está funcionando bien. Sí, 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 Entonces, sí. esta precisa situación, pues con mucho pesar, lo digo pesar porque es difícil aceptar que necesitas ayuda y eso es importante decirlo, que a mí me costó mucho el aprender y decir, ok, sí necesito ayuda, decidí tomar terapia psicológica y posteriormente mi terapeuta me dijo, pues tienes que hacer ejercicio. Y ya hace algunos años mi papá tenía un libro de Indra Devi que habla sobre su experiencia en el yoga y me había llamado el yoga mucho la atención en esos entonces cuando yo era niña y dije, bueno, voy a darle una oportunidad al yoga. Sin saber nada, llegué a una clase de una colega del trabajo que también era instructora de yoga, llegué a una clase sin saber qué iba a pasar. Yo nada más llegué con un tapetito que me compré en alguna tienda. Llegué y bueno, era Power Yoga y pues casi muero en el intento. Y, no, y bueno, empecé, dije, bueno, corro o le sigo. Entonces, bueno, seguí. Y pues después me empezó a gustar mucho el Power Yoga, que fue mi primer acercamiento con el yoga. Y después me di cuenta que de ahí surgían más cosas que me ayudaban precisamente a mi terapia, mi proceso psicológico y se iban complementando muy bien. Y a mí me ayudó a descubrir muchas cosas de mí que no dimensionaba, que jamás me habían cruzado por la mente y me llevó a un reencuentro profundo conmigo misma.
tanto que las personas que me conocieron antes y después, este inicio fue un parteaguas para mí. Yo creo que yo dejé de ser totalmente la persona que yo era para transformarme en lo que ahora soy. Y para mí fue como un renacer. Posteriormente, tras seguir estudiando, bueno, yo para mí, para mi práctica, me di cuenta que yo quería ayudar a más personas a encontrar un sentido de vida, a tener ese propio reencuentro del que yo hablo consigo mismos, a darse cuenta de lo valiosas personas que son y que a veces la vida nos va llenando de etiquetas que nos hace sentir que no somos valiosos. Y bueno, quise aprender más, ¿no? De la práctica del yoga y es por eso que me certificó. Y posteriormente dije, bueno, ok, vamos a intentar dar clases. Y bueno, ha sido un camino de 2 años de compartir mi experiencia de vida, de mis enseñanzas, como lo que yo percibo como la práctica del yoga y que afortunadamente, bueno, han llegado conmigo muchas personas que pues han encontrado también un aliciente y una forma de vida que les ha ayudado a sentirse mejor en su propia vida, ¿no? Entonces, ese sería un poco del por qué llegué al yoga y por qué enseño yoga. Sí, la verdad es que yo creo que parte de, más bien toda tu historia, como dices tú, es bastante inspiradora va a ser bastante inspiradora para muchas personas, sobre todo porque efectivamente, ¿no? Cuando entras en un estado de depresión, o sea, a veces es muy difícil salir pues estás fastidiado a veces ya de tu vida, no te Sí, gusta, no te sientes a gusto, o sea, son muchísimas circunstancias que de repente te van permeando, pero al mismo tiempo, o sea, las sensaciones internas, ¿no? Que puedes ir sintiendo. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, el yoga es un buen medio para llegar hacia esa transformación que tú hablas, ¿no? Hacia esa parte de trabajo interno, porque no solamente es, si lo ves obviamente como una moda, como una forma de hacer ejercicio, pues cambia todo ese sentido, ¿no? Pero en realidad, o sea, si te metes en la parte filosófica, tiene totalmente pues la forma de ayudarte a salir de ese hoyo en el que a veces llegamos a caer, ¿no? Entonces exacto. sí, la verdad es que yo creo que es algo muy padre y también lo hablo desde mi propia experiencia, porque igual en algún momento yo creo que muchas de las personas que hemos estado de repente hundidos, sabemos que el yoga, o sea, hace una experiencia distinta, pues en toda la extensión de la palabra a nuestras vidas, ¿no? O sea, es bastante, pues, grato, por un lado, porque te llena de una gran sensación de satisfacción, como que empiezas a encontrarle un sentido a tu vida y pues vas para arriba, ¿no? Otra vez. Exacto, sí, sí, sí. Yo creo que lo más importante de darte cuenta que estás en un hoyo y que necesitas ayuda es que aceptar que la vida es así, ¿no? Que la vida a veces va para abajo, a veces vas para arriba, a veces te agarra una curva y pues es aprender a disfrutar todos esos cambios, ¿no? Entonces, es importante darnos cuenta que jamás la vida será en línea recta y jamás Sí. llegaremos a un punto en el que todo sea paz, amor y felicidad y que inclusive a lo feo y a lo triste y a lo malo, pues aprender a disfrutarlo y aprender a vivirlo, ¿no? Como, Sí, sí, sí. bueno, la propia situación en la que estamos, ¿no? Sí, exacto. Sí, de hecho, eso que dices es un punto clave que a mí me gusta muchísimo, ¿no? O sea, a veces pensamos que las sensaciones desagradables que llegamos a experimentar, o sea, son malas, las catalogamos de malas y decimos, esto no quiero, pero justo eso es lo que te lleva a estar pensando todo el tiempo en que es algo desagradable, es algo malo, desagradable, malo, y estás así, ¿no? Y entonces se vuelve más desagradable por el simple hecho de que tú lo percibes de esa forma. Cuando empiezas a entender tu cuerpo, a ser más consciente de ti mismo y a percibir justo todas esas sensaciones, o sea, observarlas de forma compasiva, porque tampoco no se trata de estar juzgando necesariamente todo lo que sientes o todo lo que percibes o lo mismo que igual en cuanto a lo que piensas,
pues cambia mucho la percepción de las cosas, o sea, cambia mucho esas sensaciones, incluso tienden a disminuir, en ocasiones a desaparecer, o sea, es realmente pues algo muy padre, ¿no? El que vas experimentando todas estas cosas y que pues tienes la posibilidad de hacerlo a través del yoga. Sí, definitivamente. Sí, y bueno, Lupita, a mí me gustaría que nos platicaras más bien, ¿qué es lo que tú más has disfrutado del practicar yoga? Pues, ¿qué te cuento? Yo creo que precisamente al darme cuenta el valor genuino que yo tenía, que por las etiquetas que decía hace un rato, que yo no percibía, ¿no? Entonces, como recuperar y trabajar verdaderamente mi autoestima y bajar muchísimo esa parte del juicio, ¿no? De tú debes, 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 debes. Entonces, dejar y soltar el deber ser y abrazar mucho más lo que yo soy, aceptar lo que soy. Otra cosa, yo creo que disfruto mucho es aprender a mantener mis emociones, o sea, como a observarlas, aprender de ellas. Antes de todo esto que te platico, yo era una persona sumamente explosiva, visceral al 1000%, o sea, yo me jactaba de decir que quien me hiciera enojar, agárrate porque me va a conocer y Sí, no poner límites. Si yo algo me enojaba, la persona o personas se tenían que enterar. Y era de como tren sin frenos. Entonces, hoy en día me puedo enojar porque eso es lo que mucho les platico a mis alumnos. El enojo, la tristeza no son el enemigo, sino es aceptar que algo te está molestando, lo proceses, lo analices y tengas una respuesta mucho más prudente y mucho más acertada, que aún me cuesta, sí, mucho, pero sencillamente he aprendido y creo que es lo que más se disfruto hoy en día, que tener mucho más en control, yo tener el control de mis emociones, no las circunstancias externas. Eso yo diría que es como de las cosas que yo más valoro, el tener más mesura, el tener más observación sobre qué pasa, sobre qué cosas me hacen sentir mal, sobre no tomarme las cosas personales, porque también ese era otro tema. Todo era contra mí, ya me está viendo feo y mírala. Entonces, ahora decir no es, o sea, hay una frase que uso mucho que es de, pues no es mi circo, no son mis monos, entonces no tomarme las cosas personales, que creo que a está muy todos nos padre. pasa en algún momento, ¿no? Sí, Todo es así de contra mí, el mundo conspira, el universo me odia, como soltar esa parte también. Yo creo que también eso me ha ayudado muchísimo la práctica del yoga, el poder decir, detente un momento, obsérvate, qué está pasando, qué estás haciendo, y entonces como para agarrar más vuelo, ¿no? O sea, es como de, es importante el tomar una pausa. Y antes de practicar yoga, yo, pues por lo mismo de mi personalidad muy explosiva, era una persona muy acelerada, entonces siempre andaba corriendo, corriendo, corriendo. Entonces, detenerme 5 minutos a no hacer nada, para mí era sentirme culpable, porque yo decía, estás perdiendo el tiempo, pudieras a lo mejor hacer X o y también es toda una filosofía el no hacer nada, el aprender a no hacer nada. Entonces, el yoga también me ha enseñado mucho eso, que no precisamente el estando en movimiento vas a ganar más. A veces quedándote quieto puedes aprender muchísimo de lo que te sucede y lo que sucede alrededor. Entonces, yo diría que son las cosas, pues podrían ser más, pero yo creo que serían como que las principales. sí, sí, sí. No, está bien padre esa parte que dices tú del detenerte 5 minutos, porque efectivamente siempre andamos a las carreras, andamos deprisa Ujú. y ni siquiera, o sea, somos capaces en ocasiones, precisamente por ese movimiento constante y al que estamos acostumbrados o habituados, de detenernos tan solo 5 minutos, ¿no? O sea, detente 5 minutos y quédate quieto sin hacer nada
y empieza esa ansiedad, ¿no? De quererte mover o incluso hasta contigo mismo, ¿no? De estarte agarrando el pelo y moviéndote, ya me dio comezón por acá, o sea, cositas así, y eso de lo más simple, ¿no? Pero si no, nuestra mente empieza a viajar a 1000 por hora y empezamos pasando una película de pensamientos en tan solo 5 minutos, Exacto. ¿no? Entonces Ajá. sí, son muchísimas cosas. Pero oye, me encanta esta parte. Cuéntanos un poquito más sobre esto. O sea, ¿cómo fue tu experiencia para tratar de quedarte quieta tan solo 5 minutos? Porque sí es, o sea, es algo difícil y te lo digo porque también para mí fue y ha sido una experiencia bastante interesante el quedarte quieto, sobre todo cuando eres multipotencial. Entonces, yo creo que eso nos va a enriquecer mucho y pues, a ver, platícanos. Pues, híjole, pues a los 6 años que llevo practicando yoga, de repente, bueno, ahora ya me es más fácil, pero sí, o sea, yo estoy de acuerdo para todos, siéntate 5 minutos, cierra los ojos, respira, medita, es potencialmente imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo lo he hecho? Pues la práctica diaria, diario, 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 tanto un poco de meditación, un poco de yoga, un poco de respiración, un poco de, o sea, un poco de muchas cosas. Y hay dos palabras que yo repito mucho y se las repito a mis alumnos de yoga, es tener paciencia, tener perseverancia. Entonces, la perseverancia de hacerlo diario, hacerlo diario, hacerlo diario. Y en un curso que tomé hace algunos años sobre mindfulness, decía es que tú tienes que practicar 1 minuto ahorita, 2 horas después, otro minuto, 3 horas después, otro minuto. Y poco a poco vas aumentando pues, la duración. Yo siempre pongo el ejemplo que es como entrenarte para un maratón. Si tú vas y corres un maratón sin entrenar, sin saber a qué vas ni nada, pues vas a lastimar tu cuerpo, te vas a frustrar y muy probablemente no lo vas a lograr. Aquí es lo mismo. Entonces, si tú vas haciendo de poquito a poquito cada día y tomarlo, yo creo que mucho es tener esa idea en la mente de estoy trabajando para algo bueno para mí. Soltar, como yo te decía hace un momento, soltar el juicio de es que no puedo, esto es malo, o sea, soltar esas etiquetas y llevar a la práctica, o sea, a lo mejor hoy hice 1 minuto, mañana le aumento 1 minuto y medio, pasado o en 3 semanas le aumento 2 minutos. Y poco a poco es increíble, o sea, la mente se va domando, la mente se va tranquilizando y ahora ya te puedo decir, yo me puedo sentar y decir, voy a meditar y en automático mi mente se tranquiliza y se enfoca. Entonces, llegar a eso pues lleva tiempo, entonces no desesperarse. Yo creo que, como decía, ¿no? La paciencia y la perseverancia. O sea, poquito a pasito, vamos dándonos cuenta de todas las cosas que vamos modificando con esas sencillitas cosas, ¿no? Entonces, yo diría que eso es lo que hago, que me ha llevado hoy en día a que ya la mente y el cuerpo puedan estar en paz, porque como bien decías hace un rato, te quedas quieto y empieza la ansiedad, ¿no? Entonces la mente empieza a volar a 1000 por hora y callarla, pues cuesta. Entonces eso, o sea, es de poquito a poquito, o sea, no desesperarse. Yo diría que son las cosas más importantes. Sí, porque efectivamente a veces, o sea, más bien lo que hacemos es tratar de meditar, por ejemplo, hoy 1 hora, porque ya me voy a poner la meta de meditar todos los días 1 hora y empiezas hoy, meditas 1 hora, pero resulta que no lo mantienes, ¿no? O sea, porque es difícil, o sea, cuando vas empezando, yo creo que es una meta, pues a veces bastante complicada el sentarte 1 hora a meditar, ¿no? Y es algo que no es tan real porque lo dejas de hacer y entonces deja de ser significativo. Pasan 8 días, tal vez 15 días, lo vuelves a retomar y eso pues no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Porque lo que realmente nos ayuda es que sea algo constante, o sea, que sea todos los días, aunque sea 1 minuto, 2 minutos, y que vayas así Claro. poquito a poquito, poquito a poquito, Mm, hasta que tengas ya la posibilidad de quizás aumentarlo a 5 minutos, ¿no? Y ujú. lo primero que habrás logrado, pues, es hacer que ese hábito realmente sea sencillo y que funcione, ¿no?
Y ya posteriormente, pues será mucho más fácil el incrementar el tiempo, ¿no? Y permanecer quieto y sin que tu mente esté divagando tantísimo, eh, pues más tiempo, cada vez más tiempo, ¿no? Yo creo que sí es algo bastante interesante el empezar con metas chiquitas y que sí podemos alcanzar. Exacto. Y también sabes algo, yo creo que el mundo en general, las personas en general queremos o vivimos queriendo tener resultados rápidos. O sea, si Sí, quiero bajar de peso, que no me cueste trabajo, en 2 días, es más. Si quiero meditar, como tú dices, en 1 hora, ya, rápido, dámelo, dámelo. Entonces vivimos en un mundo muy acelerado. Entonces desacelerar cuesta mucho, pero sí es posible, o sea, yo lo puedo decir, yo era una persona muy acelerada, como decía, explosiva, que todo lo quería así, rápido, 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 y que me costó muchísimo, pero era a fuerza de decir, o sea, tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que hacerlo por tu bien. Entonces, el querer vivir diferente, pues obviamente debe ser un motivante suficiente para decir, hoy lo voy a hacer y mañana también y pasado también y no voy a dejar que a lo mejor si hace frío, yo a veces, no sé, tengo mucho frío, soy muy friolenta, pero tengo mucho frío y no me quiero levantar a hacer yoga, no me quiero levantar a meditar. Es a fuerza de decir, lo tienes que hacer porque es tu beneficio, es tu bienestar a largo plazo, entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, soltar un poquito también eso de querer tener los resultados todo rápido y fácil. Entonces, claro. cosas cuestan y llevan tiempo, entonces aceptar esa parte también es importante, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de hábitos, o sea, porque también esto es crearte el hábito, ¿no? De meditar, de practicar yoga, o sea, no es tan simple y al principio sí, efectivamente cuesta trabajo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, lo que pienso es que retomemos un poco quizás cuando estábamos pequeños y que hacías el berrinche porque no querías bañarte todos los días o hacías el berrinche porque no querías lavarte los dientes todos los días, ¿no? Y Ujú. entonces el hecho de que o sea, ya estabas programado de, bueno, sí lo tengo que hacer todos los días, todos los días, todos los días, o sea, ahorita no nos cuesta trabajo hacer esas pequeñas cosas, ¿no? Es algo Ujú. muy sencillo porque ya ni siquiera lo estás pensando, tu mente lo vuelve automático y incluso pues lo disfrutas porque ahora si no te lavas los dientes, pues no te sientes a gusto, ¿no? Entonces es algo que sí, efectivamente, si lo practicas, con el tiempo vas a encontrarle pues una gran satisfacción a esa práctica, ¿no? Y yo creo que sí tenemos que empezar por algo, a veces vamos a tener que como dices tú, pues levantarnos aunque haga frío, aunque no estemos muy a gusto, o sea, el punto es hacerlo aunque sea pues poquito tiempo, Ujú. pero poco a poco eso va a ser cada vez más fácil. Exacto. Y bueno, quería comentarte algo más que muchísima gente me dice, es que yo no tengo tiempo. Sí, Es que, o sea, yo no puedo vivir como tú. O sea, es que mi vida, es que el trabajo, ok. Hace un año aproximadamente que pues yo tenía clases muy temprano, me levantaba a 4:30 de la mañana para poder tener sí, el tiempo de hacer yoga, meditar, hacer todo mis procesos que hago ayurvédicos. O sea, yo me levantaba a 4:30 y todo el mundo me decía, estás loca. Yo le decía, es que si de verdad te dieras cuenta sí, que tu día empieza muy diferente cuando haces ese tipo de cosas, te darás cuenta que empiezas a soltar también las excusas, que no es que sí. no tengas tiempo, es que tienes que organizarte para que le des tiempo a tu bienestar, es tu bienestar, ¿no? Claro, sí, no, y tiene que ser algo prioritario porque a final de cuentas lo dejas en ocasiones hasta que pues ya se vuelve una necesidad imperiosa cuando estás enfermo. Y no Exacto. tiene por qué pasar eso, o sea, en realidad lo que más bien es que tenemos que hacer es prevenirlo y empezar a tomarnos un tiempo para nosotros mismos, porque primero está el trabajo, primero está la familia, primero están los demás, primero están las fiestas, primero, o sea, primero está todo lo demás que sí te puede Ujú. generar una satisfacción momentánea, pero realmente no hay una introspección profunda, no hay un trabajo en ti mismo y el tomarte el tiempo a ti mismo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante, porque sí, el primer pretexto también al que yo me he enfrentado principalmente es a esa parte, ¿no? El no tengo tiempo.
Y como dices tú, o sea, yo también estaba bajo la misma circunstancia, ¿no? Me levantaba a las 4 de la mañana y pues buscaba espacios para meditar o para practicar yoga, porque realmente si estás centrado en tu bienestar, o sea, tú buscas el espacio. Tiempo Ujú. seguramente no vamos a encontrar. Si esperamos a que llegue el tiempo, o sea, eso va a ser bastante complicado porque el día solo tiene 24 horas y no más, y si no hacemos que nos alcancen, o sea, definitivamente, pues no va a ser nada sencillo. Pero sí, Exacto. tienes toda la razón. Y bueno, Lupita, me gustaría que ahora me platicaras, o sea, ya viendo todo esto y recapitulando todo esto, para ti, ¿cuál sería el mayor aprendizaje que te ha brindado el adentrarte en la práctica de yoga? Pues yo diría que son dos conceptos principalmente, y eso también ha sido porque estudio budismo y pues se compaginan muy bien las dos cosas. Y hay dos conceptos que yo aprendí en el camino que antes de todo esto yo no practicaba, y uno es la ecuanimidad y el otro es la compasión. Dentro del yoga, que está el karma yoga, que es parte de la filosofía del yoga, está el soltar un poco mi propia vida para ayudar a los demás. Y desde que yo empecé a practicar y empecé a estudiar budismo, una de las cosas que nosotros aprendemos y que es increíble que nuestra sociedad no se haga, o sea, que no todas las personas están dispuestas a hacerlo, es precisamente ayudarle a los demás, y no en el sentido de arreglarles la vida, pero sí de desenfocarme tantito en mí. Y también me pesó un poco darme cuenta que cuando tú sufres depresión o sufres de angustia y de ansiedad, estás muy exacerbado en el ego. Entonces, para mí fue soltar ese concepto, y me daba mucha pena, lo debo de decir, me daba mucha pena el participar en voluntariados y ayudas y donaciones, porque yo jamás lo había hecho. Yo sentía que la gente me iba a juzgar, y me dio mucho duda el iniciar a ayudar a los demás. Entonces, hoy en día, pues colaboro con, yo diría, casi 20 asociaciones diferentes. He hecho muchas cosas que yo nunca, bueno, solté también la parte del sentirte aplaudida y apreciada, porque no lo hago por eso, pero me ha servido mucho para que mucha gente diga, oye, ayúdame, porque yo también quiero ayudar a los demás y no sé cómo. Entonces, esa es una de las cosas que también me transformó muchísimo, porque yo decía, antes de esto yo no lo hacía. Y hoy en día, bueno, te digo, ando metida en que ahora ayudo a los perritos, ahora voy a ver a los ancianos, ahora llevo juguetes a un orfanato. Bueno, llegué a dar yoga en un centro de reclusión, que en algún momento alguien me dijo que pues eso ya estaba loquísimo. Y para mí de verdad han sido experiencias que me han transformado mi existencia, porque te da mucha idea de perspectiva hacia tu propia vida, al dejar de creer que tú eres el más importante del universo, y sí lo eres, pero que también tu vida puede ayudar a repercutir para bien en la vida de los demás. Entonces, eso ha sido una de las grandes cosas que he aprendido gracias al yoga, karma yoga, y al concepto de compasión por el budismo. Y de la parte de ecuanimidad, que hoy en día te venden la idea de que tú tienes que estar feliz, 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 y sonríe, sonríe, aunque te esté llevando la tristeza por dentro, tú sonríe. Entonces, esa idea de que tienes que estar siempre bien y no pasa nada, y si alguien te pregunta cómo estás, tienes que contestar bien. Bien. Pues no, o sea, al final no. Entonces, la parte de la ecuanimidad es pues estar en el justo medio, que si estás exacerbadamente feliz, pues también te puede dar un paro cardíaco, ¿no? Entonces, Sí. si estás exageradamente triste, pues también, ay, se cayó el micrófono, perdón, que también te puede dar una, pues una enfermedad. Entonces, que no puedes estar en un extremo ni en el otro. Entonces, el tratar y trabajar, porque es trabajo arduo y duro, como yo decía, todos los días, de traer esas emociones a un punto medio, que las emociones no sean las que te guíen,
sino que tú seas el que controla tus emociones y el que controla tu vida. Entonces, yo diría que esos son los dos grandes conceptos que a mí la filosofía del yoga me han dejado y que trato de llevarlos así tatuados todos los días, recordarlos, recordarlos y en medida de lo posible invitar a más personas a que se unan a esos pensamientos que de verdad son transformadores, o sea, transformadores, te dejan experiencias de vida genuinas, importantes. Sí, yo creo que eso que comentas es algo muy padre porque sí, efectivamente, cuando te desprendes de ese ego, o sea, del yo, de todo el tiempo yo y de tus egoísmos, de estar siempre todo el tiempo en competencia, sí son útiles porque llegan a ser útiles para quizás crecer un poco más, pero efectivamente tiene que haber una ecuanimidad, tiene que haber este estado de equilibrio y de también, pues, el tratar de tener una misión, un objetivo, un propósito de altruista, ¿no? De querer ayudar a otras personas, porque no solamente es el yo todo el tiempo, ¿no? Sino que también cuando haces algo por alguien más, llega como ese estado de satisfacción. Y yo creo que es algo muy bonito, o sea, que llegas a experimentar cuando te llega a pasar todo esto, ¿no? Pero sí, tienes que empezarlo a generar, tienes que empezar a, a estarlo también practicando de forma constante. O sea, no es un día en toda tu vida y el siguiente año lo vuelvo a hacer, sino es todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, qué padre. La verdad es que yo no conocía mucho sobre la filosofía budista. Apenas estoy tomando un curso sobre este tema y sí, es algo que me ha gustado mucho, algo que también rescato, por ejemplo, de esta parte de la filosofía budista, es uno de los principios que se me quedó muy grabados, que es el sentido de impermanencia, del pensar que no todo es permanente, ¿no? Y créeme que eso, o sea, es algo que me entró muy profundo porque me hizo mucho clic el entender que pues tienes que disfrutar simplemente el momento presente, ¿no? Y que si estás pensando todo el tiempo que nada es para siempre, pues vives con mayor intensidad. Percibes más cosas del entorno porque estás pensando en que quizás hoy es tu último día de vida y incluso en alguna ocasión leía que pues eso también tendríamos que escribirlo como en grande, ¿no? De hoy voy a morir. El hecho de pensar en que hoy me voy a morir puede ser aterrador para muchas personas y normalmente lo que hacemos es decir, no pienses en eso, mejor no hables de eso, que no vaya a pasar, ¿no? Pero cuando lo Exacto. piensas y lo tienes presente, vives de otra forma, o sea, vives de otra forma realmente. Y yo creo que sí es muy padre, o sea, no te digo, yo no conocía mucho sobre el tema y tampoco puedo decir ahorita que soy experta, pero la verdad es que sí me ha gustado mucho lo poco que he aprendido sobre la filosofía budista. Sí, es muy bonito, sí, precisamente el concepto de impermanencia, ¿no? O sea, darte cuenta que todo es efímero, todo, Exacto. todo, todo. Entonces, aceptar que la muerte es parte de nosotros y que cuando alguien muere también es celebrar la vida, ¿no? Celebrar Claro. su vida, celebrar su camino por este mundo y celebrar lo que te dejó. Entonces, en lugar es obviamente triste, pero también Sí. cuando lo cambias de perspectiva te das cuenta que es parte de nosotros. Entonces es importante aceptarlo, es importante disfrutar el momento y Sí. estar presente, ¿no? Sí, sí, es muy padre, la verdad es que sí. Pues eso que has estado aprendiendo, yo creo que pues es muy valioso y qué padre que lo compartas ahorita con todos nosotros, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, a mí me gustaría ahora que me dijeras, Lupita, una sola cosa por la cual no dejarías de practicar yoga. Pues sencillamente por la forma como yo me siento en sentido anímico. Que en la parte física, pues obviamente sí, pues está padrísima esa parte física, pero yo diría que por la parte anímica y la parte espiritual serían como las cosas por las que yo jamás dejaría de hacer yoga. Yo creo que Sí, sería.
Muy difícil decir una sola cosa, Sí, claro, pero claro, claro, porque son sería muchas. eso. Sí, Son serían muchas muchas. razones, ajá, Sí, pero claro. eso. Ok, Ujú. y por ejemplo, si hay una persona que pues está dudando si el yoga es para él o ella y no sabe si adentrarse o no, si empezar o no, ¿qué le dirías? Pues yo diría que el primer paso es el más difícil, ¿no? El convencerte, ¿no? Y precisamente retomo lo que decía hace un rato de quitarnos esas etiquetas, ¿no? Llegan conmigo personas que me dicen, es que yo estoy gordita, es que yo estoy chiquita, es que yo soy hombre, y ponemos muchos pretextos. Y Sí. tenemos esta idea de que el yoga es para personas que se ven así súper wow y que hacen posturas pues ya rayando en lo circense y eso es yoga. Y entonces no sabemos que detrás hay toda una forma de reconectar conmigo mismo. Entonces, ¿qué le diría a esta persona? Suelta el juicio, date una oportunidad, dale 20 días al yoga y ya después me platicas que si es para ti, que si no es para ti. Volvemos con esas inquietudes que tenía al inicio y yo estoy seguro que desde el día uno una persona puede darse cuenta de lo que es yoga y por qué es una filosofía milenaria y por qué es tan diferente a practicar cualquier otra cosa que exista hoy en día. Sí, eso yo creo que es muy importante. De hecho, pues algo que rescato de todo esto es que a veces también pensamos que efectivamente el yoga es para las personas que son súper elásticas, ¿no? Y yo creo que tú y yo sabemos que no empezamos así, porque en realidad, o sea, yo era una piedra, ¿no? O sea, yo cuando inicié en el yoga era totalmente una piedra, o sea, trataba de estirarme a duras penas y, o sea, no, era como Ujú. que tantito te mueves y te quiebras, ¿no? Entonces, no empieza uno, pues, sabiendo todo, ¿no? Haciendo todas las posturas. Incluso yo todavía recuerdo que cuando cursamos el curso juntas de Ajá. inversiones, no podía pararme de cabeza bien, o sea, para mí era muy difícil. Me gustaban mucho todo ese tipo de posturas, porque de hecho por eso me inscribí al curso, pero sí era pues algo que teníamos que estar trabajando de forma constante, porque si no mal recuerdo, creo que también tú tenías problemas para pararte de cabeza, o sea, éramos de las que Así de, estaban como de los más atrasados. sí, yo Pero, decía, a mí también me encantaban esas posturas, pero yo decía, yo jamás voy a poder hacer eso. Entonces sí. fue a fuerza de decir, a ver, observa, analiza qué está pasando, qué está haciendo tu cuerpo. O sea, ha sido seguir en ese trabajo constante, ¿no? De, ok, a ver, vamos a intentarlo otra vez, ahora voy a hacer esto y a fuerza del trabajo, pues hoy en día, pues ya. O sea, lo puedo hacer y todo y dices, wow, ¿no? Entonces, pues precisamente es soltar esa idea de no tienes, fíjate, ha llegado gente conmigo y me dice, voy a ir al gimnasio tanto tiempo y luego regreso a yoga y yo, no, tú vete, o sea, no te preocupes, tú vente. Entonces, al final hay lugar en el yoga hay lugar para todos. Y hay lugar también para diferentes objetivos, ¿no? Si tu objetivo es ponerte de cabeza, lo vas a lograr. Si tu objetivo es bajar de peso, lo vas a lograr. Si tu objetivo es reconectar contigo mismo, también lo vas a lograr. Entonces, pues realmente es más lo que ganas y también pues pierdes mucho de estos estereotipos y como yo decía, las etiquetas y todo eso que te vas creando de no, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y fíjate, con eso de las inversiones que decías, yo les digo a mis alumnos, a veces ni es tanto lo físico, es el miedo y lo que tú te has puesto en tu mente como freno que no te deja avanzar al siguiente nivel. Y también algo importante es que yo en mis clases enseño inversiones, pero les digo, si tú no quieres hacerlo, no lo hagas. O sea, sencillamente, o sea, otra vez, el estar con lo que a mí me hace bien, con lo que a mí me hace sentido, con lo que a mí me hace sentir
que me conecto conmigo mismo. Y si en las inversiones estoy sufriendo, pues no lo hagas, ¿no? Entonces también no debes estar en esa lucha de, es que tengo que pasar al siguiente nivel y tengo que aguantar 10 minutos en la postura de inversión. Pues no, o sea, no. Yo siempre digo que el mundo es acelerado, competitivo, juicioso, demandante. En yoga no debe de haber esas cosas, ¿no? Entonces, es un lugar para estar en paz, para estar bien, para reconectar, para vibrar bien, alto. Entonces, pues dejemos el mundo como es afuera y creemos nuestro mundo más pacífico, ¿no? Más amoroso, sobre todo más amoroso. Sí, qué padre que les transmitas esa, pues, esa intención a tus alumnos, ¿no? Porque sí, efectivamente, y yo creo que pues tanto a ti como a mí nos ha pasado que cuando llegas a tomar un curso de yoga, pues de repente pareciera que sí, que la meta es esa, ¿no? Y en realidad no, o sea, en realidad el yoga no solamente es una postura y lograr hacerla y que se ve bien bonita y que tienes que lograrla en cierto tiempo, sino es todo el proceso que te lleva hasta esa parte, desde el conocer tus emociones, observar todas las sensaciones que tienes en tu cuerpo, el entender tus pensamientos incluso, ¿no? Yo recuerdo que en alguna ocasión estaba en una postura que me generaba pues mucha tensión, no me sentía cómoda, ¿no? Pero eso también me llevaba a pensar, o sea, si en esto, que a final de cuentas es algo físico y que simplemente es permanecer unos minutos o unas cuantas respiraciones, no puedes, ¿qué pasa en tu vida cotidiana, no? O sea, con los problemas a los que de repente te enfrentas. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué haces ahí, no? O sea, sales corriendo y dices, no, no puedo, ya, me voy. O tratas de entender por qué está pasando lo que está pasando. Entonces también toda la práctica de yoga, o sea, te lleva a entender o a extrapolarlo a tu vida cotidiana, ¿no? A entender el por qué pasa lo que pasa. Y de ahí de donde, pues, todo esto se vuelve un aprendizaje de vida, o sea, bastante enriquecedor y bastante transformador. Sí, justo eso, ¿no? Empiezas a llevar toda esta aprendizaje del tapete a llevarlo a tu vida, ¿no? Y a empezar a darte cuenta, como tú dices, ¿no? Si no me puedo quedar quieto 3 minutos en una postura, significa que en mi vida tampoco, ¿no? Entonces significa que no, o sea, cómo estoy tomando las situaciones de mi vida, que cómo estoy viviéndola, ¿no? Entonces sí te lleva mucho a Exacto. analizar, a observar, a detenerte, ¿no? Ujú. Y Lupita, ¿cuál es la principal, pues, lo principal que tú tratas de enseñarles a tus alumnos? O sea, digamos que la parte filosófica, o sea, ¿cuál sería la principal filosofía que tú quieres que ellos comprendan de esto del yoga? Bueno, es que es muy amplio, pero Sí, yo diría que precisamente ese poder de autoobservación que no hacemos. Generalmente yo veo que el mundo me hace, la gente me hace, todo es culpa de los demás y no me doy cuenta, no me detengo a observarme. Entonces, creo que es una de las cosas que más les digo en clase, obsérvate, siente, ¿qué estás sintiendo? ¿Por qué lo estás sintiendo? Inclusive en ocasiones, porque a mí me pasaba de repente cuando practicaba yoga, me sentía mal, me sentía peor de cuando había llegado. Entonces era importante que yo me preguntara y dijera, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo o estoy dejando de hacer que me está llevando a sentirme incluso peor de como yo llegué? Entonces es algo que yo siempre les digo, obsérvate, siente tu cuerpo, qué energía. Si surge una sensación, ¿dónde está? ¿Por qué surgió? Si una postura de repente dices, no, gracias, ¿por qué la estás rechazando? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas más importantes que no hacemos en el mundo en general, el auto observarnos, el tener esa cultura de decir qué me está pasando, por qué me está pasando esto, qué estoy sintiendo, por qué estoy sintiéndolo, dónde lo estoy sintiendo. Todas las emociones tienen un lugar en el cuerpo
Y yo lo puedo decir porque yo siendo tan visceral y tan acelerada y explosiva, mi estómago, bueno, sufría las peores, ¿no? Y hoy en día, yo se los digo a mis alumnos, yo gracias a esto, yo padecía gastritis, colitis y todas las itis que te puedas imaginar. Y hoy en día, cero medicinas, cero malestares, la comida no me cae mal, porque la comida no es la culpable. Y entonces Sí, es ese poder de decir, ¿qué está pasando conmigo? No es porque el novio, la novia, la pareja, el trabajo, la pandemia, no, o sea, al final yo, ¿qué estoy haciendo como este universo chiquito que soy? ¿Qué está pasando que yo lo estoy sacando de balance o lo estoy trayendo a un balance? Entonces, ese poder de siempre estar en autoobservación constante, no solamente en la clase de yoga, fuera de, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Hace un rato que un amigo les dio un taller a mis alumnos de inteligencia emocional, él decía, si hoy en día no, tus emociones no saltan, es porque no estás haciendo nada que te esté moviendo. Entonces, las emociones tienen que saltar en algún momento. No es que siendo yogi o siendo monje tibetano vas a dejar de sentir, sino que en algún momento tú tienes que estar siempre en constante avance, movimiento, salir de tu zona de confort. Entonces, eso es importante porque, pues al final es como, yo decía en un curso que di apenas de filosofía del yoga, la vida se hizo para vivirla, no para estar a salvo. Entonces, si tú sí, estás pasándola, pues llegarás a viejo y dirás, la pasé, pero no la viví ni la disfruté. Entonces, tampoco se trata de eso de, pues mejor no me arriesgo, mejor no le digo que me gusta, mejor no me como eso que me gusta, mejor, o sea, es como siempre estar en ese constante de reinventándote, sí, observándote para cambiar, para mejorar. Yo siempre les digo que somos una creación perfecta, única, irreemplazable, pero que estamos en proceso, estamos en una experiencia humana en la que estamos en un proceso de mejora constante. Entonces, siempre tienes que tener esa idea, ¿qué más puedo hacer para que yo pueda ser mejor individuo, mejor maestro, mejor ser humano, mejor amigo, mejor todos los roles que tenemos en la vida, ¿no? Entonces, yo diría que es la enseñanza más grande que trato de, pues, de pasarles a mis alumnos, a la gente en general con la que me rozo, que realmente es importante que tengamos este sentir, ¿no? Para no estar como viviendo en automático, que me parece muy triste, que estar nada más levantándonos, rutina, trabajo, siéntate, párate, corre, acuéstate, duérmete. Entonces, yo creo que es importante esa parte siempre de estar en observación para reinventarnos. sí, qué padre que comentas todo eso. La verdad es que sí, efectivamente. O sea, somos seres en movimiento, en constante aprendizaje y tenemos que mantenernos así, porque si te aplanas en todos los sentidos, pues de repente pues te das cuenta que no estás disfrutando, que no estás viviendo, empiezas a sentirte infeliz, empiezas a sentirte triste, después empiezan cada vez más sensaciones negativas, emociones negativas, sentimientos negativos y cuando te das cuenta ya te estás sumergiendo en esta parte de la depresión, ¿no? Entonces Ujú. sí, sí, sí algo que rescato, o sea, es esa parte, estar en movimiento y pues también pensar que no todo es malo, ¿no? Porque no el que, como dices tú, experimentar a veces sensaciones negativas, o sea, no es tan malo, ni los sentimientos negativos, o sea, simplemente obsérvalos y ve por qué están pasando. Ujú, exacto, sí, 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 es importante, ¿no? Siempre esas cuestionarte, ¿no? ¿Por qué lo siento? ¿Qué está Así pasando? es, Ujú. así es, exactamente. No, pues eso me encanta. Y ahorita tengo una pregunta para ti, de hecho me acaba de surgir ahorita. Tengo Eh, miedo. platicábamos que estabas tomando un diplomado en Ayurveda. Ay, Y a mí me gustaría que nos platicaras justo de esta parte, porque yo te veo muy emocionada con este tema. Y justo, o sea, el Ayurveda suena, sí lo he escuchado y todo,
pero a mí me gustaría que a las personas que nos están viendo, pues les puedas comentar de qué trata la Ayurveda y por qué te apasiona tanto. Bueno, en estos andares del yoga encontré a Ayurveda. Ayurveda, digamos que es una filosofía hermana del yoga. Entonces, Ayurveda es una filosofía de vida también y te enseña a que todo lo que tú haces, todo lo que tú haces repercute en tu bienestar o malestar. Entonces, en Ayurveda tú aprendes a tener un estilo de vida sano. Por ejemplo, decir un ejemplo, ¿no? Que tenemos prácticas diarias en las que tú cuidas, depuras y limpias tu cuerpo, ¿no? Por decir algo. Porque el cuerpo hay que mantenerlo sano, es tu casa, es tu vehículo. Entonces, eso es una cosa que practicamos en Ayurveda. Y también que todas las enfermedades vistas desde Ayurveda y que en muchas otras filosofías también son así, todas las enfermedades son una manifestación de un desbalance. Entonces, un desbalance en muchos momentos emocionales. Una emoción que tú no supiste procesar, tu cuerpo pues la va a procesar como puede. Entonces, a veces, no sé, como yo decía hace un rato, ¿no? Yo padecía gastritis, colitis y todo eso, pero era mi misma negación de querer manejar de mejor manera mi enojo. Yo lo dejaba explotar y esa explosión me quemaba. Entonces, obviamente mi estómago la padecía, ¿no? Entonces, aprender a que la comida no es el enemigo, que en Ayurveda tú puedes comer lo que tú quieras, pero obviamente desde aprender que cada uno de nosotros tiene una constitución física y emocional diferente. Entonces, yo te platicaba hace un momento que a veces yo practicaba yoga y decía, yo me siento peor que como cuando llegué. Y cuando aprendí Ayurveda, me di cuenta que había estilos de yoga que no eran buenos para mí. Y mencionándolo más a fondo es, yo tengo una personalidad acelerada, explosiva, y yo practicando power yoga era, haz de cuenta, como echarle limón a la herida, era peor todavía. Entonces, en Ayurveda te das cuenta que para encontrar el balance, tú no debes darle más de lo mismo, sino debes darle la contraparte para que obviamente entonces las energías se balanceen. Por mucho que me costara, por mucho que yo peleara, para mí, para mi constitución, para mi persona, lo que más me hace bien es un yoga tranquilo, restaurativo, meditativo, que por fuerza yo decía, ay, no, es que cómo, eso es muy aburrido, es que no, eso no es para mí, y empieza el choque mental. Entonces, en Ayurveda te das cuenta que precisamente tener esos balances, encontrar el balance. Entonces, inclusive, por ejemplo, alguien que pues de repente es muy pusilánime, le cuesta mucho trabajo tomar decisiones, o sea, es parte de su constitución y su personalidad, que necesita un estilo de vida que le lleve a moverse, a bailar, a cantar, inclusive las terapias que se dan en Ayurveda son mucho así, o sea, a ver, si tú te estás sintiendo muy apachurrado, pues come comida que sea caliente, que sea picante, baila, canta, grita, abre la garganta, o sea, todo eso que es el contrario para que obviamente encuentres el balance. Y entonces Ayurveda habla mucho de eso. Observa tu desbalance y dale entonces lo que necesita para que regreses a ese balance. Por ejemplo, yo por mi constitución no debería comer picante, no debería comer cosas muy calientes, porque obviamente mi personalidad es muy caliente. Sin embargo, cuando estoy en balance, yo puedo comer todo eso sin mayor problema. Entonces, como decía, es, si tú estás en balance, tú puedes hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras. Pero en Ayurveda es eso, o sea, aprender a observar este desbalance, poner las medidas necesarias y como te decía de Ayurveda, pues básicamente es aprender a observar esos desbalances para que esos desbalances no se conviertan en una enfermedad. Entonces, la visión de la enfermedad es diferente en Ayurveda.
En nuestro mundo occidental vemos la enfermedad como, o sea, atacamos la enfermedad, ¿no? Y visto desde Ayurveda es ver todo tu historial de vida, tu estilo de vida, qué estás haciendo, o sea, cómo duermes, cómo comes, etcétera, para entonces determinar qué está causando ese desbalance y entonces hacer toda una transformación. Entonces, es complicado porque yo te decía, la gente quiere todo así rápido, dame una pastillita y ya se me quitó el malestar y bueno, bye. Pero aquí estamos hablando de una transformación más profunda en tu estilo de vida, en que pongas más atención a la clase de estímulos que estás teniendo, a la clase de sensaciones que estás teniendo y cómo las estás procesando y que tengas un manejo mejor de cuerpo, mente, espíritu, emociones, todo el conjunto, ¿no? En Ayurveda se ve, y que en yoga también lo hace, que somos un reflejo del cosmos. Entonces, el cosmos es un macrocosmos, nosotros somos un microcosmos y de igual manera la luna, el sol, los planetas, que ya lo dice la astrología y la astronomía, somos, o sea, nos influyen. Entonces, porque nosotros también somos un pequeño cosmos, entonces todas las energías nos afectan, todas las energías están propensas a bloquearse o a fluir. Entonces, desde Ayurveda trabajamos, estudiamos y aprendemos que ese estilo de vida debe de estar en constante, como ya lo decía hace un rato, a estar en constante movimiento, que no podemos pensar que ya porque me tomé la lechita hoy me va a hacer bien toda la vida. No. O sea, en algún momento vas a decir, ah, caray, hoy me cayó mal la leche. ¿Por qué me cayó mal? ¿Qué fue lo que yo sentí, no procesé, que entonces mi estómago está haciendo de las suyas? Entonces aprendes a verte desde otra manera. Entonces, por eso amo y adoro tanto a Ayurveda. Y también algo, una experiencia propia que ahora que estoy estudiando el diplomado es que yo hace, digamos, un año, porque llevo ya un año estudiando el diplomado, antes del diplomado, yo comía muchísimo, mucho, de verdad era una cosa muy loca, o sea, soy muy famosa con todo el mundo porque soy muy tragona, pero era un hambre exacerbada, loquísima. Y en Ayurveda me di cuenta que había un desbalance en mi fuego digestivo. Mi maestra me ayudó a encontrarle el balance y hoy en día como con más mesura, sí de repente sí tengo mis antojos y demás, pero a no estar, porque yo literal tenía que estar comiendo cada hora, hora y media. Era una cosa muy loca y en grandes cantidades. Hoy en día yo puedo decir, a ver, y muy importante, ¿no? Que me preguntaba, hoy en día, ¿tengo hambre real o mi mente está distraída y entonces está causando que yo quiera comer por pues por gula, nada más? Sí. Entonces, a tener mejor manejo de mi energía, gracias a aprender a comer mejor y comer mejor a mis horas y lo que obviamente me nutre más y a las horas adecuadas, porque todo eso aprendemos. El día tiene ciertos momentos, no puedes comer a la hora que tú quieras ni lo que puedas. Entonces, eso es algo que yo últimamente he hecho y yo puedo decir, hoy en día me siento mucho mejor gracias a que transformé el cómo estaba comiendo. Yo decía, tengo hambre, come. No importa, come, come, come. Y pues no, o sea, no funciona así la. Entonces, por eso amo y adoro tanto a Ayurveda y lo trato de llevar, o sea, lo más que pueda al pie de la letra, ¿no? Es muy interesante, muy enriquecedor y enriquece mucho mi práctica de yoga. Sí, de hecho, desde que te escuchaba hablar sobre el tema, sí lo había escuchado anteriormente, pero quizás vagamente, y ahorita ya que te escucho hablar sobre todo esto, pues ya me están dando ganas también de adentrarme más en el tema, porque suena muy interesante. Sí, es sumamente interesante. Ahorita estoy en la primera parte, o sea, tener un aprendizaje más profundo y el objetivo es convertirme en terapeuta, o sea, ayudar a las personas a. Hay personas que ya dicen, es que la medicina, alópata, pues ya no puede conmigo, o yo ya no puedo con la energía, con la medicina alópata, entonces buscan otras alternativas Sí. y mi interés es en convertirme en terapeuta para ayudar a personas a encontrar otra forma de vivir.
Sí, eso está muy padre, que tengas ese objetivo planteado y además que estés muy feliz y de compartirlo y hacerlo. Es Eso que yo, también sabes que yo soy mi propio conejillo de indias, ¿no? Te, sí, te platico también que mis papás de repente, yo les platico, ¿no? Del diplomado y fíjate que aprendí hoy esto, y mis papás, pues muy a la manera tradicional, me voltean a ver así de, estás muy loca. Pero algo que les hago, o sea, les preparo tés, les preparo muchas de las cosas que aprendemos en Ayurveda y hoy en día, puedo decir, ya llevamos casi 2 años. Una, no nos contagiamos ninguno de COVID y dos, que gripas, cero, nada, ni problemas digestivos, ni de ningún tipo. Y entonces mi mamá ya deja de verme así como de esta loca ahora, ¿qué nos va a hacer? Sino, a ver, échalo pues, vamos a hacerlo, porque ellos mismos ya experimentaron y dijeron, claro. oye, pues sí, entonces una de las cosas de cajón en la cocina es cúrcuma, cardamomo, pimienta, o sea, esas cosas son del diario, o sea, consumimos diario, diario, diario. Entonces, Claro. funciona y tú lo ves en ti, entonces yo por eso les digo, hazlo, hazlo, porque yo he experimentado en mí y aquí estoy y te puedo decir que funciona. Entonces, por eso es tan padrísima la filosofía de Ayurveda. Sí, sí se nota. Y yo creo que, ¿sabes qué vamos a tener que hacer, Lupita? Tener que dar un espacio para platicar en otro momento sobre ese tema porque es muy amplio. O sea, yo creo que, Sí. vale, o sea, una plática larga y tremenda porque Ujú. sí se nota que es muy extenso y que además es algo muy, muy interesante. Entonces, si me lo permites, más adelante lo volvemos otra vez a retomar y pues nos aventamos otra plática sobre esta parte de la Ayurveda. Claro que sí, con mucho gusto. Yo amo y adoro platicar de todas estas cosas. Perfecto, genial entonces. Y bueno, de verdad que me ha dado muchísimo gusto platicar contigo en esta entrevista, de que nos platiques sobre tu experiencia en el yoga pues todos los conocimientos que también compartes con tus estudiantes. Yo creo que es algo muy padre, muy motivador. Además se te nota que te pone feliz, te digo, y que te encanta. Ujú. Eso es lo más importante cuando realmente lo estás disfrutando. Pero antes de que nos vayamos, me gustaría que abordáramos dos últimas preguntas y te voy a pedir que no las pienses tanto, simplemente trates de contestar sinceramente y lo que sale de dentro, ¿no? Entonces, la primera es, ¿cuál es tu filosofía de vida? Chon, 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 chon. Yo diría que la frase de Carpe Diem, que significa disfrutar el momento. Y que el disfrute no significa el que mi vida sea perfecta y maravillosa y yo por ejemplo, si voy a meditar, que esté en un templo budista rodeada de montañas, no. O sea, puede ser en medio del tráfico con todo el ruidero de camiones, o sea, disfrutar el momento genuino, o sea, todo lo que pasa pasa por algo, aprender y tratar de ver la lección detrás y eso, o sea, disfrutar, disfrutar, disfrutar. Entonces, yo diría que esa es una, pues sí, tengo que decir una, Ok. carpe diem. Y por último, Lupita, la última pregunta. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cómo te gustaría vivirlo? Ay, eso sí es muy difícil contestar así sin pensarlo tanto. Ay, ay, ay. Yo diría que si pudiera saber que hoy es mi último día, sería agradecer por todo lo vivido, tener una profunda meditación en el agradecimiento. Mm, Creo que trataría de hacer, ay, no sé, es muy difícil contestar esa pregunta. ¿Qué me gustaría hacer? Bueno, si pudiera agarrar un avión, me iría a los Himalayas y me Ay, qué padre. gustaría morir ahí, en un lugar como ese. Sí, Sí, exacto. Sé no, que a pues lo mejor nos dirá, es que mi familia, es que todo, a mí me gustaría eso. Si antes de mi vida no he podido ir, agarraría un avión, me iría, podría decir que los vi, estuve ahí antes de morir y ahí haría mi meditación del agradecimiento y
pues yo creo que moriría muy feliz. Yo puedo decir que me siento muy agradecida y feliz por la vida que he tenido, accidentada y todo, con todos los altos y bajos, pero yo creo que me moriría muy feliz y muy agradecida si pasara en este justo instante. Sí, yo creo que ese viaje estaría increíble también. Bien loquísimo, Me ¿no? gustaría hacer. Genial. Y bueno, algo que quiero que hagas es que les compartas a las personas que nos ven o que están interesadas en contactarte, pues dónde te pueden localizar, qué servicios ofreces y qué es lo que hace Lupita con Karuna Yoga. Pues nos encuentras en Facebook, en Instagram y en breve vamos a estar en YouTube también, pero ahorita son nuestras dos redes principales. Nos encuentran como Yoga Karuna Studio y lo que ofrecemos de primera mano son clases de yoga tanto grupales, en presencial como en línea, que bueno, la virtualidad llegó para quedarse, entonces tenemos virtuales, personalizadas también para embarazadas, para diferentes objetivos como más específicos. También podemos hacer como una práctica mucho más personalizada y talleres de meditación, talleres de alimentación, de pranayama, talleres más específicos que vamos dando cada mes. Esa es otra de las áreas que también damos. Y coaching personal en cuestión de manejo de emociones, en cuestión de inteligencia emocional, de resiliencia, también es otra área que trabajamos, y en breve tendremos los servicios de Ayurveda. Ya, es Sí. De todos modos, vamos a dejar los links debajo del video para que puedan contactarte igual, para que quienes estén interesados en conocer un poco más de tu trabajo, de lo que haces, pues tengan la facilidad de localizarte y de encontrarte, ¿no? O por lo menos de darse la oportunidad de conocerte un poco más. Pues me dará mucho gusto que más personas se sumen a la práctica de estas maravillosas filosofías. Y algo que yo digo mucho es, no nos acostumbremos a vivir mal, no nos acostumbremos a vivir con dolencias, ni con malestares, ni con achaques, ni con sufrir. O sea, no nos acostumbremos a vivir así, por favor. Si es algo que yo puedo dejar a la humanidad es eso. O sea, no te acostumbres a vivir mal. La vida se puede disfrutar al 1000% y solamente con un poco de trabajo al día para que de verdad sientas que tu vida tiene esa trascendencia y esa felicidad genuina y plena. Entonces, eso sería como mi comentario final. Sí, Lupita, muchísimas gracias. De verdad te agradezco Muchas infinitamente que gracias. hayas aceptado esta entrevista. La pasé bastante agradable, divertida y pues me dio muchísimo gusto tenerte aquí. Pues muchas gracias, Jazz, nuevamente por invitarme, por pensar en mí, por ayudarme a llegar a más personas a que se den cuenta que pueden vivir diferente. Y pues me dará mucho gusto que pues posteriormente tengamos más pláticas como estas tan ricas Sí. y tan divertidas y tan profundas de estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Jazz. Pues ya sabes que siempre es bienvenida a este espacio y nuevamente gracias por todo. Entonces nos vemos, Lupita, cuídate mucho y muchos saludos y un abrazo. Gracias, abrazos también de vuelta.